Bienvenidos al Club de la Sustentabilidad. Es un espacio de Diario Sustentable donde nos conectamos con nuestra comunidad para conocer las historias que merecen crecer. Los saluda Felipe León, fundador de Diario Sustentable, y hoy día estamos conectados con Thais Boykovic. Ella es responsable de la Fundación Ellen MacArthur de liderar la expansión de la red de pactos de plástico, y para conversar principalmente sobre un paper que lanzaron y sobre la ley REP, las leyes finalmente, o los planes de responsabilidad extendida del productor. Bienvenida, Thais, al Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Gracias, muchas gracias. Thais, estás conectada desde Brasil. No, yo soy brasileña, pero yo vivo en Reino Unido. Estoy acá en Inglaterra hace un año más o menos, desde que me junté a la Fundación Ellen MacArthur. Perfecto, perfecto. Estamos muy internacionales hoy día. Buenísimo. Oye, partamos por el tema del paper que escribieron hace poco, que hablaba sobre la responsabilidad extendida del productor como una parte necesaria de la solución para los residuos y la contaminación de empaques y envases. Cuéntanos un poco de este paper y para entender antes cuál es el tamaño hoy día de la problemática de la que estamos hablando. Dale. Gracias por la pregunta. Este paper fue lanzado en junio de este año y empieza por afirmar que una economía circular de los plásticos es bastante abrangente y la ley REP es un elemento necesario, pero no es el único elemento necesario. Una economía circular de los plásticos pasa por un principio de pensamiento de design. Entonces, para alcanzarmos una economía circular de los plásticos, precisamos empezar eliminando los plásticos que no son necesarios, después innovar para que los plásticos que sí son necesarios, que sí precisamos, sean diseñados para que puedan ser reutilizables, y si no pueden ser reutilizables, que puedan ser reciclables o compostables por design. Y ahí sí hay un tercer elemento muy importante para completar la economía circular de los plásticos, es que los plásticos que son diseñados para serem reciclables sí precisan ser circulados. Ellos precisan tener una estructura y un sistema de colección, selección y reciclaje en práctica para que ellos vuelvan a la economía y no se pierdan en el medio ambiente o en los basureros, etc. Entonces, uno de los principales principales retos que tenemos en la economía circular de los plásticos globalmente es el gap de financiamiento de esta parte de circulación de materiales. ¿Y por qué? Porque es más caro reciclar, coletar y reciclar todos los materiales do que el valor de este material en el final del proceso. Entonces, si es más caro el proceso do que el valor final del material, se faz para que haya una reciclaje masiva y en escala, es necesario que haya un financiamiento de este proceso todo para que la cuenta se cierre. Entonces, la lógica de la responsabilidad extendida del productor es que el productor, las empresas que están poniendo los empaques en el mercado, son responsables por financiar todo el proceso de colección, separación y reciclaje. Entonces, la ley REP es básicamente un mecanismo de financiamiento, de quién va a pagar la cuenta del proceso de circulación de materiales. Y esto no es un mecanismo nuevo.
muchos países de Europa aplican este mecanismo hace muchos años, hasta décadas. Pero hoy hay un momentum global bastante grande sobre este tema, porque muchos otros modelos se fueron implementados en otros países y hoy hay muchas evidencias que muestran que la ley REP, este mecanismo de garantizar financiamiento para que la circulación acontezca por parte de los productores, es la más efectiva. Tenemos otros ejemplos de financiamiento como modelos voluntarios, modelos de financiamiento por parte de los órganos públicos, pero este paper trae evidencias mostrando que los países que implementaron EPR en todos los años han llegado a resultados mucho más eficientes. Entonces, la conclusión del paper es que el EPR es necesario para complementar una estrategia de economía circular abrangente que pasa por otros capítulos, pero esto es un capítulo muy importante. Y além de este estudio que muestra la pesquisa, que muestra las evidencias, el diferencial de este paper es la cantidad de organizaciones que están endosando públicamente este statement. Están diciendo muchas de ellas por la primera vez que EPR o la ley REP es un mecanismo necesario que sea implementado en todos los países. Entonces, más de 150 organizaciones endosaron este paper y de entre ellas, más de 100 son businesses, son empresas que colocan empaques en el mercado. Entonces, es un marco bastante representativo que esas empresas por la primera vez estén hablando sobre eso globalmente y públicamente. Un buen avance. Ya lo decías un poco, pero me gustaría, desde tu visión, ¿cómo ves el papel de, creo que son tres actores fundamentales? Uno, las empresas, que lo estábamos hablando. Dos, el Estado o los gobiernos. Y tres, los consumidores. ¿Qué papel tiene cada uno de ellos? Perdón, ¿cuál es el tercero? Consumidores, las personas. Nosotros cuando vamos a comprar. Sí. Sí, todos los tres tienen un rol muy importante. Entonces, las empresas tienen un rol de cambiar su modelo de negocio muchas veces. Cuando estamos hablando sobre una economía circular de los plásticos, estamos hablando sobre la forma que las empresas lidan con sus empaques, cómo desarrollan ellos, no solamente el empaque, pero muchas veces para alcanzar una economía circular es preciso repensar el producto, el modelo de negocio, el modelo de distribución para garantizar que por design vamos a llegar a circularidad de los empaques. Entonces, la responsabilidad de las empresas es de repensar todo eso y también de financiar la circulación de los plásticos a través del EPR. Y entonces, el rol del gobierno cuando estamos hablando sobre la ley REP es justamente se aproximar de las empresas y para que haya este diálogo, para que para que este tipo de política pública sea implementado. Entonces, tenemos países que no son de Europa, como por ejemplo Chile y por ejemplo África del Sur y ahora Kenia, por ejemplo en África también. Son países que han implementado más recientemente la ley REP. Entonces, todo el proceso de diálogo mientras empresas que van a financiar este mecanismo y los gobiernos que van los legisladores son los que van a implementar esto como política pública. Este es el rol del gobierno en este capítulo específicamente. Las personas hoy día tienen muchos límites cuando estamos hablando sobre su rol, porque mismo las personas que son súper conscientes, si van al mercado, no encuentran hoy opciones de
empaques plásticos que sean totalmente circulares. Y si encuentran empaques reciclables, muchas veces no tienen una infraestructura en su municipio que permita que sus empaques sean de facto reciclados. Los consumidores tienen poco acceso a empaques reutilizables. ¿No? Este modelo que hay un sistema de que el empaque sea el mismo empaque sea utilizado muchas veces y sea, por ejemplo, lavado y reenvasado por las empresas. Este tipo de modelo es muy poco explorado en el mundo todo. Entonces, y estas decisiones están mucho más en las manos de las empresas y de los gobiernos hoy día do que en las manos de los consumidores. Entonces, claro que es muy importante que haya más conciencia, más educación ambiental y más participación de las personas, hasta para presionar las organizaciones del primer y segundo sector, pero hay una limitación muy grande de que podemos responsabilizar los consumidores hoy día. Perfecto. Importante el papel de estos tres estamentos, ¿no? Estos tres personas, Estado y empresa. Me gustaría que siguiéramos con qué beneficios ves o ven que puede aportar la ley REP. En Chile se está empezando a implementar. Hay distintos temas prioritarios. Uno de los prioritarios es envases y embalaje. ¿Cómo ven los beneficios que se da en la implementación de estos programas o proyectos de responsabilidad extendida al productor? Sí, hay un potencial de acelerar los resultados positivos de circulación de material, porque justamente una vez implementado una política REP, una ley REP en un país, se establecen, por ejemplo, cuáles son las metas de circulación de cada tipo de material, y empaques es un ejemplo. Hay ley REP de varios otros materiales, pero empaques es un buen ejemplo. Y a partir del momento que hay una definición de metas que se tornan mandatorios, todos los actores tienen un tiempo para se ajustar a eso y empezar a mostrar resultados. Entonces, ¿cómo se torna una política pública? Se torna muy más efectivo do que algo que sea un compromiso voluntario, por ejemplo. Vaya a abranger todos los actores de la cadena y por eso hay un potencial de acelerar la circulación de los materiales, en este caso de los empaques en Chile, por supuesto. Tomemos ese tema exactamente para cerrar la conversación, y tiene que ver con retos o los desafíos. ¿Cómo ves a nivel global, y quizás si lo podemos bajar también a Chile, lo que conozcas de Chile, de retos y desafíos que hay en estas implementaciones? O en la industria del plástico, de los envases y embalajes de plástico. Sí, aún tenemos bastantes desafíos cuando miramos, por ejemplo, una fecha relevante para la economía circular de los plásticos globalmente, que es 2025. Es una fecha que más de 250 empresas globalmente han endosado su compromiso de llegar a metas específicas del compromiso global, que es una iniciativa de Ellen MacArthur Foundation, con metas específicas de economía circular de los plásticos, que incluye la eliminación de los plásticos problemáticos y desnecesarios y llegar a 100% de reciclabilidad o compostabilidad o reuso de sus empaques. Hoy día, el número promedio de reciclabilidad es de 64% globalmente. Entonces, aún estamos lejos de este 100%,
principalmente porque el número de empaques que no son ni siquiera reciclables no ha cambiado de un año para el otro, porque mensuramos ese progreso año a año desde 2018, y ese es un número que no está cambiando en el pace que debería, en el ritmo que debería. Y porque es un reto aún de innovación, de soluciones que no necesariamente existen, de tipos de plásticos que son más desafiadores do que otros para serem reciclados en la práctica y en escala. Entonces, tenemos poco tiempo para, y yo digo tenemos, yo estoy hablando como el grupo de empresas tienen poco tiempo para decidir si van cuáles son las innovaciones que van a colocar en práctica para que esos empaques sean de fato reciclables, o moverse decidir no utilizar más este tipo de plástico en sus empaques en los próximos años, porque no son reciclables. Entonces, hay algunos retos importantes para que los números cambien en los próximos años, y creo que este tema de reuso también es un reto. Y en Chile es en verdad un país donde el tema de reuso es más utilizado do que en muchos otros países. La industria de bebidas utilizan bastante botellas reutilizables. Hay también algunas startups que implementaron, como Algramo, por ejemplo, implementaron modelos de negocios totalmente pensados en reuso de empaques, y son súper interesantes y están dando ejemplo a otros países del mundo. Entonces, creo que reuso sea un reto global, pero hay algunos buenos ejemplos, como es el caso de Algramo en Chile y otras industrias también. Bien, interesante que uno de los desafíos, el reuso, y otro de los que nombraste, el ecodiseño o el rediseño, y pensar antes de producir cómo podemos que el impacto sea menor. Te agradezco, Thais, por esta conversación. Thais es responsable de la Fundación Ellen MacArthur de liderar la expansión de la red de pactos del plástico, y conversamos principalmente en esta conversación sobre la ley extendida del productor. Así que muchas gracias, Thais, por conectarte con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Un gusto, muchas gracias. Nos seguimos viendo, nos vemos a través de YouTube, nos escuchamos a través de los podcasts en SoundCloud y en Spotify, y nos pueden leer en diariosustentable.com y las redes sociales. Nos vemos.